Hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy nuevamente para iniciar una nueva onda encantada. Hoy iniciamos la onda encantada de la tormenta y por ser la séptima onda encantada del año sagrado, vamos a estudiar entonces un poco sobre el glifo número 7, que es el sello de la mano, y un poco sobre la luna número 7 del año, que es la luna resonante del mono. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con lo correspondiente al glifo del sello de la mano. Este sello en maya se dice Manik, en español es mano. Su acción es conocer. La acción que nos invita a realizar es conocer, conocernos. Su esencia es la sanación. Nos conocemos para podernos sanar. Es un sello azul, o sea, la sanación es de índole emocional, arranca en lo emocional. Es por eso que desde la biodescodificación tenemos claro que cuando no somos capaces de sanarnos es porque no hemos aprendido a reconocer nuestras propias emociones, ¿sí? Y el poder que nos regala este sello es la realización del ser. Eso significa que nuestro ser tiene un plan de sanación emocional. Eso fue lo que vino a hacer, ¿cierto? Y que su realización depende de que nosotros seamos capaces de hacer evidentes para nosotros mismos las emociones que sentimos, ¿sí? La forma clásica, perdón, la forma clásica de este sello es esta, ¿sí? Es la forma tradicional. Y tenemos, digamos, otras aproximaciones a este sello que yo siempre les digo, trato de poner otras que otras personas hayan creado, ¿sí? Aparte de las de Argüelles, que de alguna forma recuerden como la filosofía principal bajo la cual fue creado el glifo del sello. Y ahí comparto algunas que siempre digo, ojalá no sean un problema para quienes las crearon, que las compartamos, formas de visualización del sello de la mano. Ahí podemos ver que básicamente la mano tiene dos símbolos, dos arquetipos. Esto, que es esto, que aquí está aquí, que acá está acá y que acá está acá. Y esta forma de mano, que aquí, está acá, esta es su mano y está acá. ¿Sí? Siempre aparece. Entonces ahora vamos a centrarnos en ese glifo, observar sus formas y a tratar de reconocer lo que hay al interior de él, ¿sí? Y qué significado pueda tener. Entonces primero nos encontramos con este círculo que tiene un punto oscuro en el centro, ¿sí? Esa parte del glifo es el símbolo que nos está recordando que para nosotros conocernos y podernos sanar y realizarnos como seres espirituales que somos, se requiere estar centrados en nosotros mismos. Ese círculo siempre llama la atención hacia el centro, siempre va hacia el centro. Y el centro de esta expresión corporal, pues soy yo, ¿cierto? Es mi personalidad inclusive, es mi ego. El centro de todo esto es cuál es mi personalidad, cuál es la expresión de mi ego, ¿sí? Eh, Inclusive también el hecho de que sea un círculo cerrado nos habla de un primer ciclo que se cierra en el reconocimiento del ser. Y este ciclo lo podríamos llamar, o este ciclo corresponde a una primera etapa, que es la etapa del desarrollo primario del ser, ¿sí? Que es un reconocimiento muy profundo de esa personalidad, de ese ego que estamos experimentando. Entonces, lo primero es que esa personalidad o ego en el dragón reconozca que tiene un proyecto de vida, ¿sí? Lo segundo es que en el viento abramos un canal a través de la respiración, abramos un canal de comunicación con la esencia espiritual que habita en nosotros, con el mundo espiritual, que aprendamos a escucharlo. Lo tercero es que al abrir ese canal, por medio de la intuición, nosotros reconozcamos todas las ideas del espíritu. Ideas que la semilla nos enseña que deben ser plantadas y sembradas en la tierra para llegar a un proceso de florecimiento. Que la semilla crística vino a ser plantada en la tierra para que floreciera aquí, ¿cierto? Que para hacer esto, estas ideas van a florecer mediante la experimentación sensorial, nos lo dice la serpiente, que vamos a experimentar la tierra palmo a palmo, nos vamos a conectar con ella a través de los cinco sentidos, ¿sí? Y que eso lo vamos a hacer mediante la vivencia de la vida y la muerte, de todos los ciclos que son vida y son muerte,
que todos son ciclos, ¿cierto? Y que finalmente terminan en un reconocimiento de algo que yo debo sanar en mi personalidad, de una percepción de las emociones que yo debo eh, sanar, vuelvo y digo, en mi personalidad a nivel emocional, para poder llegar a la realización de ese ser, para poder llegar a la realización de este plan del alma que nació en el dragón. ¿Sí? Entonces, ese cierre de este ciclo es eso. Estos primeros 7 sellos son sellos que hablan de un proceso hacia adentro, de un reconocer cuál es mi personalidad, cuáles son mis emociones, cuáles son mis percepciones del mundo, ¿sí? Cuáles son todas esas emociones que se han despertado cuando a través de los sentidos yo he intentado reconocer el mundo a través de plantar esa semilla crística que yo vine a traer acá. ¿Sí? Entonces digamos que estos 7 sellos son como un proceso completamente interno. No habla de relacionarme con algo afuera realmente. No habla de comenzar a estudiar o a profundizar en las relaciones que tengo con el entorno. Habla de profundizar en la relación que tengo conmigo mismo. ¿Sí? La primera etapa de un ser humano es reconocer que su principal relación es consigo mismo. Por eso me centro en mí. ¿Sí? Em, Digamos que todo eso nos dice esta primera parte del símbolo, del glifo, del sello de la mano, ¿sí? Entonces ahora para ir construyendo, como lo hemos hecho siempre, vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es la parte más importante entonces de esto? Es reconocer que el centro del universo al cual me conecté en el dragón, y me voy a devolver para llamarle la atención, miren cómo comienza a vibrar este pedacito. Este centro del universo al cual me estaban pidiendo que yo me conectara en el dragón, ¿cierto? Esta parte del símbolo que era conexión con la fuente universal, me va a llevar en algún momento de ese primer ciclo a reconocer que el universo habita en mí mismo, que si yo me he reconocido a mí mismo, si he aprendido a reconocerme, a verme, a conocerme, he aprendido a entender que todo lo que hay en el universo habita en mí, si yo he aprendido a mirar hacia adentro de mí, y cuando yo lo veo, voy a reconocer quién soy hoy, ¿sí? Parto del yo soy de mi personalidad, parto de un yo soy que es egoico, ¿cierto? Parto del yo soy de reconocerme como individuo para poder expandir esto hasta llegar a decir yo soy unidad. Pero digamos que en la primera parte es reconocer que yo soy un individuo. ¿Y quién es ese individuo? ¿Qué siente ese individuo? ¿Sí? Entonces, la primera conexión que hicimos con el centro del universo es para decirnos todo eso que veo afuera está dentro de mí y lo tengo que aprender a percibir en mí, ¿sí? Ahora, la segunda parte del símbolo es esto que representa una mano, ¿sí? Son mis manos en un proceso completo. Miren que aquí les resalté este sello, porque desde el momento que yo recibo la energía espiritual hasta el momento que yo la devuelvo transformada. Eso es lo que me está recordando todo este ciclo. Yo recibo la energía y la devuelvo transformada a través de las emociones. Porque quien inicia los procesos de transformación son mis emociones. Las emociones aparecen para eso. Entonces, el proyecto de vida que reconocimos en el dragón se recibe en la mano izquierda, cuyo símbolo es el sello del viento. Yo abro el canal de percepción del espíritu para escucharlo y recibir mi proyecto de vida en la mano izquierda, ¿sí? Y ese proyecto de vida se da con la mano derecha. Cuando yo ya he aprendido a reconocerme a mí mismo, comienzo a dar desde mi mano derecha, con el sello de la mano, ¿sí? Y ahí estoy cerrando un ciclo. Ya que todos estos sellos me están diciendo todo lo que sucede internamente en mí para que esta mano pueda llegar a dar, a darse, a conocer, a dar a conocer su personalidad. ¿Sí? Una parte muy importante de este sello de la mano es que esta mano, que es la mano derecha, ¿sí? Está haciendo este mudra, ¿sí? El mudra que representa el yo soy. Este mudra está compuesto, perdón, me faltó hablar sobre esta parte del cuadro, donde yo estoy diciendo, si yo me conozco, ¿qué pasa acá en este punto? Si yo me conozco, puedo dar y recibir en equilibrio,
De la misma forma, en todo aquello donde yo no me conozco lo suficiente, mi dar y mi recibir se manifestarán en desequilibrio para mi personalidad. Recuerden que la personalidad o ego lo veíamos en la introducción pasada con el tono resonante y el glifo de la enlazadora de mundos, que quien percibe el desequilibrio es la personalidad. Pero para el ser siempre hay un equilibrio en esa expresión del amor de la personalidad. ¿Sí? Entonces, esta personalidad percibe ese desequilibrio en el dar y en el recibir. ¿Sí? En el recibir y en el dar. Percibo ese desequilibrio. Y todas estas situaciones donde yo percibo este desequilibrio son una invitación a sanar aquellas percepciones de desigualdad que se han perpetuado en mi expresión del equilibrio en las relaciones, del equilibrio que yo he construido en las relaciones condicionadas del amor de tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, hacer este mudra nos va a invitar a eso, a reconocer el equilibrio condicionado de tercera dimensión que hemos manifestado, y es una invitación a la par a reconocer las posibilidades de alcanzar la igualdad, que es digamos, el reflejo del reconocimiento de la ley universal del amor, que está en perfecto equilibrio en el dar y en el recibir siempre. ¿Sí? Entonces reconozcamos que es el mudra. El mudra está compuesto por tocar la yema del dedo pulgar, que está asociado al chakra solar, que está relacionado con el elemento del fuego y que representa al individuo. Es el fuego de lo que yo soy, el fuego de este individuo. ¿Sí? Y se junta con la yema del dedo índice, que está asociado al chakra del corazón, a lo que mi corazón siente, y que lo que yo siento representa la sabiduría y el conocimiento que yo tengo desde las emociones que he vivido, ¿cierto? Entonces este mudra, que se llama el Gyan Mudra, es decir, que yo estoy centrado en la sabiduría del conocimiento que me representa como ser individual y que viene de conocerme a mí mismo. Es también un reconocimiento de que la sabiduría habita en mí y está en esa capacidad de autoconocerme y de autorreconocerme, seguirme reconociendo todo el tiempo en cada una de las emociones que expreso. O sea, quien no conoce su personalidad y su ego no podrá llegar a la realización de su ser. Yo reconozco mi personalidad y mi ego para poder sanar toda percepción errada y llegar a la realización del ser. ¿Sí? Todo eso nos lo dice este glifo del sello de la mano. ¿Sí? Ahí podemos llegar entonces a decir, esta es el glifo del sello de la mano, y al verlo yo puedo reconocer qué me está pidiendo, qué quiere él que yo haga, qué me está invitando a realizar. ¿Sí? Eh, Vamos entonces ahora a estudiar un poco sobre el mono como animal de poder, que está en la luna número 7, la luna resonante del mono, pero primero vamos a estudiar unas cosas que parecen, digamos, un poco como científicas, ¿cierto? Un poco basadas en la ciencia, pero que es importante que las veamos. Porque primero, uno, el mono nos está recordando todo el tiempo la línea evolutiva del hombre, del humano, en el espacio-tiempo. Necesitamos saber dónde estamos, de dónde venimos, ¿sí? Es una parte muy importante del mono. Entonces, lo primero, que inclusive yo no lo nombré acá, pero realmente lo primero es que el Big Bang, la teoría del Big Bang dice que más o menos hace 13.800 millones de años se produjo, ¿cierto? O sea, la historia de la humanidad nació en ese momento, hace 13.800 millones de años. Luego de esta explosión del Big Bang, ¿cierto? De donde todo nace, según la ciencia, aparece la Tierra como planeta hace 4.600 millones de años, ¿sí? Esta Tierra que aparece hace 4.600 millones de años, esos 4.600 millones de años están representados en esta línea del tiempo. La Tierra lleva toda esta línea del tiempo presente, ¿sí? Después de la Tierra podríamos decir que el evento siguiente más importante es la aparición de la célula, de los organismos unicelulares, que a través de la ciencia se dice que aparecieron hace más o menos 3.500 millones de años. Y vuelvo y los llamo la atención a que observen la línea roja. Estos son la representación en escala de esos 3.500 millones de años. Luego de los organismos unicelulares aparecen los organismos pluricelulares,
que la ciencia reconoce que existieron entre hace más o menos 3.000 y 3.500 millones de años. Entonces está la línea que representa la existencia en el tiempo de los organismos ya se me enredó, ya no lo voy a decir, pluricelulares. Aparece entonces, digamos, el siguiente hito que quiero que observen, que es la aparición de las plantas, que las primeras son como plantas en forma de alga, mucho más sencillas, y las plantas aparecen en la Tierra. El origen de estos elementales se remonta a hace 1.500 millones de años, ¿sí? Si ustedes miran, esta ya es más o menos una tercera parte. La presencia de las plantas es una tercera parte de lo que ha estado la Tierra en el universo. Apenas las plantas ocupan una tercera parte, para que veamos todo lo que ha ocupado la presencia de las plantas dentro de esta línea evolutiva del tiempo. Luego podríamos observar cuándo apareció la primera huella de los animales en la Tierra. Las primeras huellas de los animales se remontan a hace 560 millones de años, ¿sí? Esto significa que es más o menos, ellos llevan más o menos una séptima parte. Esta línea del tiempo del animal es una séptima parte. Las plantas llevan una tercera parte, los animales apenas una séptima parte de lo que lleva la Tierra en el universo. Seguimos y nos encontramos con el mono, que es un tipo de simio, después lo vamos a explicar muy bien, que también se conoce mono platirrino, que lleva 165 millones de años en la Tierra, ¿sí? Son apenas este pedacito dentro de toda esa línea del tiempo de la Tierra, ¿sí? Luego aparece, digamos, como hito importante que para nosotros como humanidad siempre ha sido importante, que son los dinosaurios. Los dinosaurios han estado como una novena parte. Ve, lo digo, lo voy a calcular, 65 dividido 4.600. Una setentaava parte. Esta partecita de los dinosaurios es una setentaava parte de esto, ¿sí? Eso representan esos 65 millones de años. Después viene lo que nosotros llamamos ya el simio. El mono es un tipo de simio, pero el mono no es el mono no, el mono es un tipo de simio, pero el simio no es un mono. Estos son los catarrinos, que llevan 7 millones de años. Si ustedes miran ya este simio, es solo este puntico, este pequeño punto. Por eso de ahí para allá ya no dibujo más la línea del tiempo, porque ni siquiera cabe, pues ni siquiera se ve, es imperceptible a nuestros ojos. ¿Qué sigue de ahí para allá? Aparece primero el Australopithecus, que se reconoce su existencia en la ciencia hace 3.9 millones de años. Como ustedes podrán ver, vuelvo y resalto, esto va definiendo esta línea evolutiva del tiempo. Si ustedes miran, yo lo voy representando a través de los colores de los chakras, donde nos vamos transformando, ¿sí? Entonces, esta línea del tiempo continúa acá, donde está el hombre neandertal, ¿sí? El hombre neandertal, miren lo que es la magnitud, ya es apenas 0.025 millones de años. Esos son 25.000 años, ¿sí? Después viene la presencia del hombre, apenas es hace 0.007 millones de años, o sea, más o menos 7.000 años, ¿sí? Y ahora digamos que estamos en el punto cero, donde el hombre está aprendiendo a reconocer que no somos la apariencia, no somos la ropa que nos ponemos, no somos la forma de un cuerpo físico, ¿sí? Sino que somos un ser esencial. Y digamos que esto en la Tierra apenas estamos en la etapa cero. Ha transcurrido tiempo cero. Nosotros apenas estamos aprendiendo, y por eso el sello de la mano nos enseñaba la realización del ser. Apenas estamos aprendiendo a reconocer que hay un ser esencial internamente dentro de este cuerpo que necesita ser realizado. Y eso está en etapa cero. Lleva 0.0 millones de años de presencia en la Tierra. ¿Sí? Y acá hacia allá, nosotros en algún momento vamos a reconocer que somos expresión de luz, que somos expresión de energía, ¿sí? Y de ahí seguirán otras etapas, evolutivamente nos llevarán a reconocer que realmente somos uno con la llama espiritual, que somos uno con la fuente divina.
acá yo llamo la atención sobre algo. Tenemos mucho afán en llegar a la materialización del ser espiritual en la tierra. Y mire todo lo que han vivido estos otros miles de millones de años han pasado para llegar a este punto. Y nosotros queremos que este punto no dure nada. Que en un día yo haga así y se realice el ser que habita en mí. Y estamos queriendo que los procesos emocionales sean así, ¿cierto? Para realizar ese ser que hay en nuestra esencia, para hacer unidad con la llama espiritual. Y tal vez ahora lo que más necesitamos es comprender en esta línea evolutiva del tiempo que hay que esperar un poco, ¿cierto? Hay que reconocer que estamos conectados a un objetivo, que ese objetivo, digamos, que ese objetivo nos conecta con todo un sistema evolutivo galáctico y que hay que esperar el tiempo adecuado, que todo tiene su ritmo, ¿sí? Eh, entonces ahora en esta última etapa evolutiva vamos a observar, estoy mirando, vamos a observar que aún esa huella evolutiva de la historia del hombre es imperceptible en este dibujo de la línea del tiempo-espacio, ¿sí? Y que por eso necesitamos tomárnoslo con calma, que necesitamos esperar el tiempo que sea apropiado para ello, ¿sí? Hay una parte muy bonita en toda esta historia, ¿cierto? Que vamos a ir observando cómo nos podemos devolver en todo este cuento que yo les conté y vamos viendo cómo cada cosa se va conectando con la siguiente, cómo cada cosa va a producir un efecto evolutivo que afecta al siguiente. Y además vamos a observar cómo cada etapa va siendo un poco más corta que la anterior. Entre esta y esta hubo 1100 años, entre esta y esta hubo como 1000, entre esta y esta hay otros 1000, entre esta y esta hay un poco menos de 1000, entre esta y esta hay como 400, entre esta y esta hay 100, entre esta y esta hay como 60, entre esta y esta hay como 3, entre esta y esta hay como los mismos 3, entre esta y esta ya hay, no hay miles de años, hay apenas una parte del año. Y que toda esta conexión que se va haciendo, como yo se los fui ahí poniendo, vibrando uno al otro, establece un sistema de resonancia, que todos estos han estado conectados en resonancia de una forma armónica y en sincronía con todo un sistema evolutivo. Y que eso es lo que se le está pidiendo al ser humano hoy, entrar en resonancia con esa línea del tiempo evolutiva. Y el mono es el recuerdo de eso. Vamos a seguir con otra parte que parece como un poco, digamos, todavía científica, pero vamos a mirar lo que se llama un cladograma. Un cladograma es un diagrama ramificado que esquematiza, digamos, toda la filogenia, que la filogenia es la relación de parentesco entre todo lo que ha existido en el universo. En este caso nos vamos a centrar en el parentesco entre los humanos, los simios y el mono. Vuelvo y les digo, todo esto tiene un objetivo a nivel espiritual, verlo, y es importante reconocerlo por eso, para que no se queden como en la parte científica, ¿sí? Entonces vamos a mirar la historia de los primates, ¿sí? Dentro de los primates, el primero que aparece es el prosimio o prosimio, que son los primates inferiores. El prosimio son estos que tienen como la mandíbula muy prominente, ¿sí? Que tienen largas colas y toda su fuerza, su fortaleza está en la cola, se movían y se sostenían de la cola, ¿cierto? Em, que tienen una tendencia a la disposición no frontal, sino lateral de los ojos, ¿cierto? Y entre ellos, por ejemplo, un ejemplo de ellos es el lemur, ¿sí? En la otra parte de esta historia está el o simio, ¿sí? Que son los primates inferiores. Dentro de estos primates inferiores hay dos categorías. Está el platirrini, que es lo que nosotros vimos como el mono del nuevo mundo, son los monos, ¿sí? Que es el simio inferior o mono, y que se diferencian de los demás porque tienen cola. Ahí pusimos dos ejemplos, el mandril o el capuchino, también está el mono tití, todos los monos que tengan cola. El que tiene cola siempre es un mono, pero no es un simio. Es un mono y es un simio, perdón. Pero el que no tiene cola no es mono, ya solo es simio. Entonces siguen los catarrinos.
Los catarrinos o catarrini en lenguaje científico se conoce como el mono del viejo mundo. Es el simio superior y es el que no tiene cola. Estos catarrinos se dividen en dos, que es el cercopitecoide, ¿cierto? Que es un simio antropomorfo, o sea, con su cuerpo tiene forma o una forma similar a la del humano, pero este ya está desaparecido, o sea, en la línea del tiempo ya no tenemos un reconocimiento de él porque ya no existe, desapareció. Y después viene lo que llamamos la raza hominoidea. Esta raza hominoidea se divide en dos grandes grupos. El Iluatidae, sus representantes más importantes son los gibones o el siamán. Estos gibones o siamán son simios de menor tamaño, tienen gran longitud de brazos respecto a todo su tamaño corporal. Ya su fuerza no está en la cola, sino porque no tienen, sino que su fuerza está en los brazos, en la extremidad superior. Su estilo de vida es exclusivamente arborícola, ¿cierto? O sea, siempre viven en los árboles y por eso la forma principal de locomoción es la braquiación. La braquiación es moverse como hace Tarzán, ¿sí? Colgándose de sus brazos, todo es a través de los brazos. Como viven en los árboles, solo se alimentan de frutas y de hojas, de follaje, y en algunas ocasiones de pequeños invertebrados, que son los insectos, ¿sí? Ahí está entonces el gibón y el siamán. Después viene en la segunda rama, están los hominidae. Estos hominidae se subdividen a su vez en dos categorías para irnos acercando al hombre. La primera es el Ponginae, donde están el pongo o el orangután. Ellos son de mayor tamaño, viven mayormente en los árboles, pero también en algún momento están en la tierra. Son animales más solitarios, ¿sí? Su mayor vínculo es con la cría. Son solitarios, pero sí están vinculados con la cría. Son más inteligentes. Estos ya aprendieron a desarrollar algunas herramientas y a utilizarlas. Comen frutas, comen vegetales porque ya bajaron a la tierra. Y los vegetales están en la tierra sobre todo, ¿cierto? Como lechuga, pues yo no sé, cualquier tipo de vegetal. Se alimentan también de miel y de insectos, o sea, invertebrados, y ya comen huevos, ¿sí? Aquí tenemos el símbolo del pongo y este es el orangután. En la segunda rama está el homininae. El homininae se subdivide a la vez en dos ramas. La primera es el gorilini, que es donde están los gorilas. En los gorilas empezamos a darnos cuenta que ellos ya tienen huellas dactilares únicas, que sus extremidades superiores son más largas y delgadas, por eso tienen menos fuerza en las manos, y las extremidades inferiores son más cortas y gruesas, ya tienen más fuerza en sus extremidades inferiores. Su periodo de gestación es aproximadamente 8.5 meses, lo cual va siendo muy parecido al hombre, al humano. Su estatura oscila entre los 1,65 y 1,75 metros. Su esperanza de vida oscila entre los 30 y 50 años. Estos ya son herbívoros solamente. Su ADN está entre un 97 y un 98% igual al humano. Viven ya más en la tierra que en los árboles. Se desplazan generalmente en cuatro patas, pero también lo pueden hacer en dos. Y tienen sangre tipo B. ¿Sí? Entonces ya hay una proximidad mucho más grande al ser humano. Ya tenemos dos figuritas del gorila. En la otra parte están los hominini. Los hominini se dividen en dos partes. La primera es el pan, es donde nosotros tenemos el chimpancé o el chimpancé bonobo. El chimpancé o el chimpancé bonobo se separaron del gorila hace 10 millones de años. Y entre estas dos especies se separaron hace 2 millones de años, al quedar separadas por el río Congo. ¿Sí? Si miráramos así, el humano, el bonobo, el chimpancé bonobo y el chimpancé normal se separaron entre sí entre 5 y 7 millones de años. Su ADN, el ADN del chimpancé, es aproximadamente entre un 98 y un 99% igual al del humano. Usan herramientas ya más avanzadas, más especializadas, o sea, con un uso específico. El chimpancé aprendió a matar a los de su misma especie cuando no pertenecen a su clan, o sea, son defensivos de su propio clan. Acá podemos reconocer que el genoma humano es un 30% igual al gorila, pero es un 70% igual al chimpancé. Se alimentan de frutas,
también se alimentan de verduras, pero también se alimentan de pequeños vertebrados, o sea, ya comen carne, ¿sí? Vertebrados porque tienen huesos. Inclusive algunos vertebrados que son de su misma especie de alguna forma. O sea, ellos comen monos, o sea, los pequeños monos de cola, ¿sí? Ellos cazan cooperativamente, también comen serpientes, por ejemplo. Ellos cazan cooperativamente y lo hacen así. Uno persigue, uno obstruye el paso de la presa que está tratando de huir y el otro, cuando la presa se ve encerrada, embosca, ¿sí? El chimpancé ya planea un futuro cercano y el chimpancé es capaz de desarrollar habilidades matemáticas y habilidades de lenguaje. Dentro de los chimpancés es el chimpancé bonobo el que está más cercano al hombre. Después viene la segunda parte de los hominini, que son el homínido. Dentro del homínido nosotros podemos encontrar dos, digamos, divisiones. En la primera está el Australopithecus, que lo vimos en esa línea evolutiva del tiempo, que es un bípedo de gran tamaño, bípedo porque ya se desplaza solo en las extremidades inferiores, por eso fuimos desarrollando más fuerza en las extremidades inferiores. Su cerebro es de gran tamaño, inició su evolución hace más o menos 3.9 millones de años y se conoce de su existencia hasta hace 2 millones de años, cuando desaparece. Y por último llegamos al hombre, hasta el humano. Acá estamos nosotros en esta línea evolutiva del tiempo, ¿sí? Y lo que es importante observar, y ahora lo vamos a ver en la próxima parte del video, es que este humano está ligado a toda esta historia y a todas estas características que vimos viendo que fueron cambiando en ese tiempo evolutivo del mono que pasó al gibón, que pasó al pongo, que pasó al gorila, que pasó al chimpancé y que llegó al chimpancé bonobo para convertirse en un australopithecus para llegar al humano. Entonces ahora sí, en esta luna resonante del mono, vamos a arrancar por lo mismo que siempre hago. Vamos a construir un hábitat natural del mono y el simio, ¿sí? Vamos a tratar incluso en este espacio a reconocer sus sonidos. Y ahí pusimos muchos tipos de mono y simios, ¿sí? Entonces recuerden, estos que tienen cola, todos estos que acá, mejor dicho, el único que tiene cola es este, que es el capuchino, es un mono. Todos son simios, pero mono es solo este. Los demás son simios, solamente. ¿Perdón? Me adelanté un poco. Y ahora pues vamos a abrirle espacio como a ir mirando todo lo que observamos antes, vamos a ver que tenía un sentido espiritual. Y ahora yo se los voy a ir recordando hasta llegar a la parte más profunda de esa parte, de esa historia de la línea tiempo de la evolución del mono. ¿Sí? Este es el tono, está relacionado entonces con el tono resonante que en maya se dice uuk, su poder creativo, que es ese que aparece por generación espontánea en la canalización. Me río, me sonrío porque muchos de nosotros en algún momento hemos buscado con ahínco desarrollar el poder de canalizar. Y resulta que el poder creativo de la canalización aparece por generación espontánea, solo cuando yo ya estoy listo para llegar a esa expresión. ¿Sí? Todos lo tenemos internamente, pero aparece de forma espontánea. Su acción es inspirarnos y su esencia es la entonación. Entonar es ponernos en resonancia. Por eso mirábamos lo que era, cómo era importante ponernos en resonancia con esa línea evolutiva del tiempo. Verla, observarla, saber que pertenecemos a ella. ¿Sí? Eh, Primer punto, en el simio o mono, en sus características fisiológicas y biológicas. ¿Sí? Vamos viendo cómo él comienza a aprender a vivir en soledad, a sentirse como un individuo, ¿sí? Y también a vivir en comunidad.
Por eso es que cazan colectivamente. ¿Qué nos dice esto? Nos está inspirando a reconocernos primero como individuos, desarrollando comportamientos que nos vayan conectando cada vez de una forma más armónica con el mundo colectivo, con la sociedad que yo construyo a mi alrededor. Primera invitación del mono. Lo íbamos viendo en sus características. Entonces, lo primero es pasar del ser individual al ser social. El mono nos está diciendo eso, porque los primeros monos eran completamente individuales y después vimos monos que aprendieron a cazar colectivamente, que vivían en clanes, ¿sí? Que ya son simios, perdón. Número 2. Es un animal que ha desarrollado en todo el tiempo cambios en su dieta de alimentación, ¿sí? Esto nos está enseñando que realmente la alimentación es una expresión de un estado evolutivo que poseemos, un estado evolutivo que poseemos en relación al entorno con el cual estamos interactuando. La alimentación no es una moda, la alimentación es una expresión de un estado evolutivo que depende de cómo me estoy relacionando con el entorno. Si yo no cambio mi forma de relacionarme con el entorno, mi alimentación en el fondo no va a cambiar, porque yo la esté forzando a cambiar. ¿Sí? Entonces, nos habla de una conexión con una forma de alimentación. Número 3. Su estructura corporal y ósea ha cambiado constantemente. Pasaron de tener la fuerza en la cola a tenerla en las extremidades superiores, después a pasarla en las extremidades inferiores. Fueron cambiando de tamaño, ¿sí? Fueron cambiando su disposición de los ojos a lateral a frontal, ¿sí? Fueron cambiando sus mandíbulas prominentes a mandíbulas más achatadas, ¿sí? Fueron cambiando su estatura, fueron cambiando de caminar solo con las cuatro patas a poderse desplazar también en sus dos patas inferiores, en sus extremidades inferiores. Y esto nos está diciendo todo el tiempo, nosotros no somos un cuerpo, somos una expresión del espíritu a través del cuerpo físico. Por eso es que el cuerpo físico va cambiando, porque la forma de expresarse el espíritu en la tierra ha venido cambiando. Y nosotros, nuestro cuerpo, es una representación de eso. Entonces, es un presagio de un cambio permanente de la estructura, porque no me puedo quedar hasta donde vamos. Es que en algún momento vamos a reconocer el ser esencial y en algún momento nos vamos a reconocer como energía en expresión. ¿Sí? Número 3. Ellos pasaron de una vida arborícola a una vida en la tierra. Dejaron de moverse por braqueación, o sea, solo con sus manos, o sea, por medio de sus extremidades superiores, a moverse caminando con las extremidades inferiores. Esto es un recuerdo de que nuestros procesos son terrenales, que se deben vivir con los pies en la tierra, para hacernos resonante, para hacer resonante este reino terreno con el reino de los cielos, para encontrar la forma de resonancia armónica con ese reino de los cielos. O sea, es una invitación a vivir conscientemente como humanos este proceso en la tierra. Número 4. Ellos planean el futuro cercano. Esto nos regala conciencia de trascendencia. Antes de eso, nunca habíamos tenido conciencia de que nuestras acciones tenían una trascendencia. Planear el futuro cercano nos recuerda que desde el mono, desde el simio, no el mono, desde el simio, nosotros comenzamos a darnos cuenta que podíamos planear un futuro cercano, porque eso lo hizo el chimpancé, ¿sí? O sea que tenemos sentido de trascendencia. Chicos, voy a poner pausa que me está... bueno, les decía entonces que nos da un sentido de trascendencia porque nos damos cuenta que todas nuestras acciones, que todo tiene una intención y que todo tiene un para qué, ¿sí? Número 6. Bueno, el resumen de esto es que nos comenzamos a proyectar hacia el futuro desde la voluntad, ¿sí? Desarrollamos voluntad y esa voluntad nos invita a una proyección hacia el futuro, ¿sí? A la búsqueda de un propósito. Número 6, comenzamos a desarrollar herramientas avanzadas. Eso nos lo mostraban los simios. Y eso es una invitación aunque nosotros no hemos reconocido las herramientas más desarrolladas que podemos llegar a obtener, es una alusión a que siempre vamos a encontrar una forma de desarrollar cada vez herramientas más evolucionadas, más específicas, más
digamos, bueno, se me escapó la palabra, herramientas más, bueno, ya no me acuerdo. Me desconcentró un poco la llamada. Qué pena que no había puesto el celular en silencio. Entonces, la evolución siempre es la búsqueda de herramientas más específicas que nos van a ayudar a poder trabajar en ese proceso evolutivo, ¿sí? Que nos van a poder, digamos, poder llevar a ir transitando esa línea evolutiva del tiempo. Entonces, nosotros necesitamos abrirnos al uso de herramientas aún desconocidas, que no desechemos las herramientas nuevas que van apareciendo. Cada cosa nueva que aparece en el planeta, cada herramienta nueva que aparece en el planeta, es como ahora, por ejemplo, que tengamos que usar las herramientas de la conexión de hacer clases, videoconferencias, a que todo sea una conexión más, digamos, a través de este tipo de tecnología. Yo no me puedo cerrar a eso. Porque si esto se está manifestando, es porque de alguna forma yo no me puedo cerrar al uso de estas nuevas herramientas, porque detrás de ellas se van a manifestar nuevas que aún no conocemos, ¿sí? No puede haber en nosotros una negación o una resistencia a esto, porque el planeta nos lo está mostrando y detrás de ello hay un objetivo, ¿sí? Alguien, esto no lo digo yo realmente, lo escuché de una persona a través de una canalización de una persona que se conecta mucho con los ángeles, que le decían que realmente esto forma parte de que la conexión hoy en día es más sutil y a través de medios, digamos, donde no necesitamos la presencia física, sino que lo podemos hacer a través de estos medios que son más intangibles, más sutiles, donde no implican tanto desplazamiento, tanto contacto físico, ¿cierto? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a la aparición de estas nuevas herramientas. Número 7, el mono también nos recuerda que ellos son la clave del eslabón perdido entre el simio y el hombre, ¿cierto? Y de esa misma forma, en proyecciones al futuro, nosotros somos la clave de la conexión con la fuente universal. Nuestro papel en este sistema evolutivo es que somos la clave de la conexión con la fuente universal. En esta historia está la clave del poder de la canalización, porque canalizar es podernos conectar con la esencia que a través de ella nos conectamos con la fuente universal. Esto nos hace además más conscientes del tiempo como la mayor variable espiritual, ¿sí? La línea del tiempo nos conecta, nos acerca cada vez más al ser esencial. Y por eso es que el tiempo es la mayor variable espiritual. Es como un recuerdo de eso. Entonces, es una invitación, el mismo mono es una invitación a reconocer la evolución en la cuenta del tiempo, el cambio y la transformación que hemos vivido a través de esa cuenta del tiempo, ¿sí? Y acá voy a hacer énfasis en algo. Cuando nosotros pensamos que la evolución es simplemente reconocer un pensamiento de Dios que a través de un proceso involutivo se manifestó, se hizo físico, se hizo materia, se hizo tangible, ¿cierto? Tomó forma ese pensamiento de Dios en la tierra para después iniciar un proceso de evolución a través de la comprensión, ¿sí? ¿Por qué recalco todo esto ahora? Porque si ustedes miran, nosotros pasamos de un animal herbívoro a un animal carnívoro y nosotros creemos que eso es un proceso que eso no formaría parte del proceso evolutivo. El simio convirtió a convertirse en un animal defensivo de su propio clan y para ser defensivo de su propio clan, inclusive comenzó a matar a sus semejantes, comenzó a ser individualista, comenzó a amar incondicionadamente, comenzó a desarrollar apego a las crías, comenzó a hacer un uso indiscriminado de las herramientas para sacar un provecho solo personal e individual. Y a nosotros se nos ha olvidado que todo esto forma parte de ese proceso involutivo donde el hombre era la manifestación de ese pensamiento de Dios que estaba queriendo evolucionar. Nosotros somos en la materia la manifestación del pensamiento de Dios. Llegamos al culmen de la involución de ese pensamiento de Dios. El hombre es la manifestación del culmen del pensamiento de Dios, para el que al estar acá podamos reconocer que a partir de nosotros, que es lo que los mayas decían, a partir del 21 de diciembre del año 2012, se podía iniciar un proceso realmente evolutivo, comenzar a hacer comprensión para evolucionar.
La evolución comprende todo esto, la involución y la evolución. Digamos que esta parte de descenso y la involución, y que todo lo que el simio, se los empecé a mostrar paso a paso cada vez que veíamos una nueva etapa de la evolución del simio, como todo eso hace parte de lo que el hombre debía integrar en su energía. Cosas tan que son para nosotros tan difícil como convertirnos en asesinos en algún momento, como tener una dieta carnívora, ¿cierto? Como ser tan individualistas, como usar las herramientas solo con un beneficio propio, ¿sí? Como desarrollar esos apegos y amar incondicionadamente. Todo eso como ser defensivos de un clan, que todo esto formaba parte de ese objeto del pensamiento de Dios al materializarse, para poder iniciar ese proceso evolutivo. Y entonces en lugar de sentirme desconectado de estas cosas que estoy mencionando, sintámonos conectadas a ellos, a ellas, como parte del plan de Dios, como parte del plan evolutivo de todo este sistema. Eh, Sintámonos en esa parte más inferior del proceso involutivo, de esa manifestación del proceso involutivo, pero sintámonos a la vez conectados a la línea evolutiva del tiempo que continúa. El mono es la conexión con la línea del tiempo. Esto, esto, ser carnívoro, defensivo, matar, etcétera, no me desconecta de esa línea, me conecta y me proyecta hacia el futuro, hacia lo que yo puedo lograr a través de la comprensión para que eso pueda evolucionar. ¿Sí? Digamos que ahí está el mono. Y ahora sí, podríamos pasar entonces a ver la onda encantada que estamos comenzando el día de hoy. Eh, Hoy comenzamos entonces la séptima onda encantada del año, que es la onda encantada de la tormenta, ¿sí? Como es la onda encantada de la tormenta, entonces arrancamos por el Kin Tormenta Magnética Azul, que es el Kin número 79. Yo les digo que siempre en este primer Kin vamos a mirar un poco más qué es el análogo, el antípodo, el oculto, su guía, todo, ¿sí? Entonces, cuando el preconsciente, si ustedes miran en el preconsciente, en el oculto, tenemos el viento cósmico, ¿sí? Lo cósmico es todo lo que trasciende, lo que es un legado, y entonces nosotros al abrir ese canal de comunicación con la esencia divina que hay en nosotros, vamos a observar todo lo que ha trascendido a nivel espiritual en toda la historia de la humanidad, porque el preconsciente abre toda la historia de la humanidad. Vamos a observar a través de ese canal toda esa historia y va a llegar a nosotros, si somos capaces de escuchar, va a llegar eso. ¿Qué nos va a pasar cuando nos llegue? Que nosotros vamos a sentir un impulso selectivo que nos va a decir, uy, eso implica un proceso de cambio o transformación, ¿sí? Y yo inconscientemente puedo seleccionar eso para mandarlo al inconsciente o al subconsciente. Y entonces resulta que a lo que yo le tengo miedo a iniciar un proceso de cambio o transformación es aquello que más luz puede traer a mi vida. Porque aquí está ese sol magnético diciéndome, estás enviando al inconsciente todos esos impulsos que aparecen a través de este canal de comunicación con la esencia divina, que te lo está diciendo ese preconsciente, tenemos ese canal abierto y ya hay un montón de cosas que hemos logrado y que han perdurado que yo puedo comenzar a trabajar para iniciar ese proceso evolutivo, pero que yo inconscientemente las estoy mandando al subconsciente o al inconsciente más profundo y por eso no las veo, las estoy rechazando. Estoy rechazando esos impulsos que me invitan a iniciar el proceso del cambio y por eso me estoy perdiendo de la mayor luz con la cual yo puedo iluminar mi vida. Entonces, esta tormenta ahora, la tormenta magnética aparece precisamente para decir, ven, voy a ser consciente de mi impulso a rechazar es la iniciación de esos procesos de cambio y transformación, porque ahora sé que cuando yo los inicio, voy a poder descubrir mis mayores potenciales o dones para iluminar mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que más tengo que trabajar ahí, en esos procesos de cambio o transformación? Reconocer que todos aparecen para purificar algo que por mi ADN se ha transmitido en la sangre y que necesitamos que bulla, que se caliente, ebullir, ¿cierto? De calentarse, que se caliente para que se pueda evaporar, para que esa sangre densa, viscosa y roja pueda pasar a ser líquida, fluida y transparente, como es el agua, ¿sí?
Y entonces el principal obstáculo que vamos a encontrar es que muchas veces esta tormenta va a creer que todas las tormentas se producen porque yo me he contenido y que toda esa contención es ajena a mí y que es el otro quien la ha producido. Entonces ahí yo no asumo el poder autogenerador de la tormenta porque creo que todos esos procesos de tormenta tienen que ver con el otro y el otro los produce en mí, que yo no los produzco, que yo no soy el que decidió en algún momento contenerse y que por eso llegamos a este momento de tormenta, que es arrasadora y que es difícil, porque si ustedes ven todas las tormentas que vienen, se producen como fruto de un tiempo de contención, de que yo me haya quedado callado, de que yo no haya expresado lo que siento, de que yo no haya dicho tengo rabia o tengo tristeza o yo te amo o no te amo, ¿cierto? Amo desde el punto de vista humano, de cómo nosotros percibimos el amor, desde esa forma de tercera dimensión del amor. Entonces, si yo no soy capaz de hacer todo eso, entonces yo me contengo. Sí, y al momento de contenerme va a romper ese dique y las tormentas que voy a producir son dolorosas, son difíciles, son destructivas, son arrasadoras, ¿cierto? Y entonces la primera parte es aceptar que yo fui el que produjo todo eso, porque cuando la luna aparece como antípodo, yo tiendo a creer que la contención existe en mí, pero porque el otro hizo, porque el otro me dijo, porque mi papá era muy duro, porque mi mamá me dijo que me callara, porque mi pareja no me deja hablar, porque en el trabajo no me toman en cuenta. Entonces, cuando yo digo todo eso, con seguridad, todas las tormentas que yo voy a vivir van a ser de ese tipo, con sufrimiento, arrasadoras y destructivas, ¿sí? Pero ya, si yo soy consciente de que necesito pasar por los procesos de transformación para poder reconocer mis mayores dones y talentos, aquellos que ya forman parte de este ciclo evolutivo planetario, porque el viento ya me está diciendo, eso ya es parte del legado de la humanidad, por eso tú ahora lo estás viendo. Y entonces, si yo soy consciente de eso, entonces ahora me corresponde aceptar que el que se contuvo, el que decidió contenerse ante esas situaciones soy yo. Y que ahora, si yo acepto la contención, voy a buscar la forma de iniciar procesos de purificación que sean más tranquilos, que sean más claros, que sean más transparentes, en los cuales siempre me asumo yo como el iniciador, como el causante de la contención y que ahora también soy yo el iniciador o el causante de los procesos de fluidez que liberan la contención. ¿Sí? Y para todo esto, lo más importante, como siempre, es escucharme a mí mismo. Lo que mi ser superior me está diciendo que ya está listo para iniciar un proceso de transformación a cambio. ¿Sí? Y esta es la expresión pentadimensional, digamos, más importante de esta onda encantada, es la que le da propósito o la que inicia todo este proceso. Entonces, a partir de ahora, se nos pide estar muy centrados en nosotros mismos para que escuchemos, para que nos escuchemos y podamos ver qué estamos atrayendo y en lo que estamos atrayendo poder descubrir qué se nos está pidiendo transformar, qué se nos está pidiendo cambiar, qué se nos está pidiendo a partir de lo que recibo en este instante, qué se me está pidiendo hacer con eso para producir todo un proceso de transformación y cambio con miras a llegar a una sanación. ¿Sí? Paso número dos, entonces, la polaridad más grande que vamos a experimentar y en esa polaridad, digamos, vamos a llegar a esa experiencia de dualidad, es que no voy a reconocer mis dones o talentos, es que no los voy a ver. Después de las tormentas yo creo que solo me destruí y que no están saliendo dones o talentos que yo puedo usar en este camino que me desafía a tomar una decisión. Es que no voy a reconocer la capacidad que yo tengo de iluminar mi propio camino. Es que yo voy a pensar que cada vez que tomo una decisión me estoy adentrando en la oscuridad y que no encuentro mi propia luz, que cada vez me distancio más de encontrar mis dones o talentos o mi propia luz, porque yo creo que lo único que yo estoy llegando es a tormentas que son destructivas, ¿sí? Que no estoy encontrando el amor, me lo dice acá el perro, no estoy encontrando el amor, ¿cierto? Sino que cada vez encuentro que cada vez me amo menos. Observo, eso es el desafío que me trae este sol lunar, que es el kin número 80. Voy a pensar que cada vez me amo menos. Es como si yo pensara que con cada decisión que yo tomo me estoy haciendo más daño. Este kin me puede llevar a pensar cosas de este tipo, en lugar de llegar a pensar que cada decisión que yo tomo me está impulsando a vivir procesos de transformación, pero no para causar dolor, sino para descubrirme, para sacar todas esas cargas y esas cosas de las cuales yo necesito soltarme para poder descubrir el amor que me tengo a mí mismo, ¿sí?
para poder desarrollar un amor propio más elevado, ¿sí? Para poder permitirle a todo esto que viene del preconsciente que necesita nacer, que nazca, ¿sí? En el paso número 3 de esta onda encantada, se nos pide entonces activar, y si ustedes miran, yo siempre les digo que es importante ver cómo al principio se repiten muchos kines. En este caso ya vamos con tormenta sol, ¿cierto? Tormenta, tormenta, sol, y aquí vuelve en este a aparecer el sol, la tormenta, y aparece el dragón, y aquí viene y aparece el dragón, y aquí tenemos dragón y aparece nuevamente el sol, ¿cierto? Empezamos a ver mucha repetición de kines ahí, y el mono que va a jugar un papel importante en este ciclo. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que activar en nosotros, porque eso nos pide el tono 3 con este dragón eléctrico rojo Kin 81, se nos va a pedir que activemos en nosotros la conexión con la fuente universal para reconocer que detrás de cada tormenta se nos está invitando a reconocer una conexión con ese proyecto del alma que traemos para comenzar a nutrirlo, para comenzar a impulsarlo, ¿sí? Para que dejemos de pensar que no tenemos los dones y talentos necesarios para impulsar ese proyecto de vida, para que a través de esa activación de la conexión con el fuente universal yo pueda ver la verdad que eso me está mostrando, el reflejo que hoy soy capaz de entregar a la tierra, y para que en el medio de todo eso yo no pierda la alegría y la ilusión de estar conectado a ese proyecto de vida, la alegría y la ilusión con la cual yo debo vivir el juego de la vida. ¿Sí? Paso número 4, él nos dice que entonces la forma más importante, si ustedes miran, vuelve a aparecer la tormenta, vuelve a aparecer el sello del viento, vuelve a aparecer el sello del espejo, repitiéndose en esta línea vertical. Y entonces nos dice, claro, para iniciar cualquier forma, tengo que reconocer que yo tengo que estar conectado a la fuente divina, porque ella es la que me va a decir cómo me puedo perfeccionar yo a través de los procesos de cambio y transformación. Y ella me va a decir que todos esos procesos de cambio y transformación me van a ayudar a entrar con formas que son más sincrónicas con el proceso evolutivo de la Tierra, si yo sé escuchar. Entonces, esta onda encantada lo que más nos pide activar es la capacidad de escuchar, respirar profundo antes de iniciar cualquier forma que vaya a producir un proceso de transformación con miras a perfeccionarme, porque si yo no escucho, no me voy a sincronizar con los procesos evolutivos de la Tierra. No voy a tener claro hacia dónde está señalando el norte evolutivo de la Tierra, y mi norte evolutivo no va a ser ese. Yo voy a apuntar en otra dirección porque no soy capaz de escuchar, ¿sí? Y mucha de esa incapacidad de escucharme tiene que ver con que no he aprendido a creer en mi propia sabiduría. Yo no tengo en mí la sabiduría suficiente para iniciar las formas que me conecten con esta dirección de los procesos evolutivos planetarios. Yo no lo veo. Pero cuando desconfíe de eso, cuando desconfíe de mi propia sabiduría para guiarme en ese proceso que me lleva en la misma dirección del norte evolutivo terreno, de todo un proceso evolutivo terreno, lo que yo tengo que hacer es respirar profundo para dejarme inspirar por ese ser esencial que me va a revelar el orden superior que yo ya soy capaz de reflejar y que me va a recordar que yo sí tengo la sabiduría para reflejar ese orden superior en la tierra. ¿Sí? Eh, ¿Desde dónde entonces vamos a asumir todo el poder en esta onda encantada? Porque el tono entonado con esta noche entonada azul King número 83 nos está diciendo comenzar a irradiar todo este poder de transformación que tiene la tormenta, nos invita a conectarnos con el poder de la intuición. Si realmente iniciamos formas que están abriendo esos canales de comunicación con la esencia divina que somos, vamos a encontrar todas las ideas que nos van a ayudar a irradiar eso en abundancia. ¿Qué pasa? Si yo realmente no he abierto esos canales o no estoy abriendo canales, lo que yo me voy a encontrar es que no voy a encontrar los recursos para proyectar estas ideas hacia el futuro. Ideas que van a iniciar todos los procesos de transformación que yo requiero vivir. Entonces voy a empezar a vivir procesos de cambio o transformación y me empiezo a encontrar que no tengo el recurso. No, yo quiero comenzar a vivir una nueva relación de pareja más consciente, yo no sé qué, pero nunca aparece una pareja a mi lado. Entonces no genero el recurso para comenzar a darme cuenta que tanto soy capaz de vivir una relación de pareja más consciente, más en libertad, más como una expresión de amor de cuarta dimensión. O yo voy a decir, no, es que todo me impulsa a que yo tengo que transformar mi trabajo, mi forma, mi hacer,
mi forma de expresarme en esta tierra. Y entonces empiezo a tener ideas nuevas para hacerlo, pero nunca tengo el recurso para realmente comenzar a ejecutar esas ideas. Y todo tiene que ver con que esta primera línea de la onda encantada, que es cuando este plan del alma de la tormenta comienza a descender en la tierra, no se ha hecho bien. Y yo tengo que empezar a mirar. Estoy tomando las decisiones acorde con los dones y talentos que yo tengo, decisiones que confíen en esos dones y talentos que van a ir apareciendo en el camino en la medida que yo me permita abrir esos nuevos, enfrentar esos nuevos desafíos. Estoy confiando en que yo tengo una conexión con la fuente divina que me revela cuál es ese proyecto del alma que estoy encontrando en esos caminos y cómo puedo comenzar a nutrirlo para poderme escuchar a mí mismo, ¿sí? Y encontrar todas esas ideas que van a nutrir este camino lo suficiente para comenzar a irradiarse como un potencial en esta tierra, ¿sí? Miren que aquí aparece nuevamente el espejo como oculto, ¿sí? Y es el espejo solar. El tono solar es el tono de la materialización. Y ese espejo solar me está diciendo que yo ya estoy listo para comenzar a materializar ese orden divino que yo vi en el viento. Miren que si me devuelvo al viento, quien guiaba el viento autoexistente era el espejo. Y entonces este me va a decir, tú ahora tienes la capacidad de reflejar y materializar eso que tu ser superior te dijo que se podía iniciar en el mundo de las formas, que podía iniciar a reflejar en el mundo de las formas. Entonces, cuando tenga ahora dudas a través de la intuición, me voy a recordar que tengo la capacidad, que mi preconsciente me va a decir que tengo la capacidad. ¿Qué va a aparecer? Que los miedos son los que no me van a dejar, por eso el análogo que aparece en el inconsciente es el guerrero entonado, porque van a aparecer miedos que no me van a frenar a la hora de desarrollar estas ideas que la intuición me revela para poder ser ese reflejo. Voy a tener miedo a la exploración, ¿sí? O voy a ser un explorador no consciente porque no vigilo el camino, porque soy este guerrero que va arrasando con todo, entonces no vigilo el camino y que por eso no me doy cuenta que ahí estoy perdiendo la abundancia de recursos que podría yo tener para hacer ese reflejo consciente en la tierra, ¿sí? Entonces tengo que observar esa parte. En el punto número 6, que recuerden que hemos hablado mucho de él en estos días, eh, es el punto en el cual yo voy a descubrir ese equilibrio que yo he venido reflejando en la tierra, ¿sí? Como ya aparece el sello de la semilla, es como si yo me estuviera diciendo a mí que yo no tengo los potenciales suficientes para sembrar en la tierra esto y que eso pueda llegar a florecer. Y esto me lo va a mostrar. Todos aquellos dudas que yo tengo de poder sembrar esa semilla en la tierra y que esa semilla realmente vaya a ser luz que va a iluminar mi vida en estos procesos de cambio y transformación, todos esos miedos van a aparecer acá. Y eso es lo que va a dar el desequilibrio que percibe la personalidad, que yo vuelvo y les digo, es equilibrio, porque es el equilibrio de tercera dimensión que yo estoy manifestando. Yo me manifiesto escaso en mis procesos de siembra, pero lo que yo tengo que hacer es estos procesos de escasez, yo tengo que encontrar lo que floreció ahí. Y para poderlo encontrar, lo que yo tengo que entender es que este es mi equilibrio actual, que sentirme no capaz de florecer en determinados aspectos de mi vida es el equilibrio actual que yo estoy manifestando. Y que cuando soy capaz de reconocerlo y verlo y decir, eso es lo que yo tengo hoy en mi tercera dimensión, estoy generando una apertura para que se me revelen nuevas formas de sembrar, nuevas formas de cuidar la siembra, cosas de las cuales yo necesito aprender. ¿Sí? Voy a tener esa visión del águila que es capaz de ver aquellas cosas que se van a alinear con los procesos evolutivos de la tierra para poder producir cosechas más fructíferas, cosechas tan fructíferas que sean cada vez un reflejo más del espíritu en la tierra. No, porque recuerden que el análogo del mago, que es este antípodo, es la serpiente. O sea, cuando yo no comienzo a reflejar en lo que florece en mí algo más del espíritu, lo que yo comienzo a reflejar son todas las necesidades materialistas de la serpiente. Sí, entonces en lugar de conectarme más con lo que el espíritu quiere reflejar, me conecto más con toda la materialidad, ¿sí? Y dentro de esa materialidad que es visceral, que es instintiva, esta serpiente, esta águila pierde el foco
no asciende de la serpiente al águila, sino, y por eso al no ascender, no va a reconocer la línea evolutiva, porque hay un montón de creencias que no la dejan establecer esa línea evolutiva que la lleva en la misma dirección, en el mismo norte, hacia donde va evolucionando nuestro planeta. ¿Sí? Entonces esta semilla rítmica tiene que reconocer eso. Todo lo que hoy ha manifestado como una limitación, que lo veía en el tono anterior, y que por eso no ha podido florecer en él, que por eso, digamos, sus frutos han sido como han sido hasta ahora y por eso están en este punto de desequilibrio como lo ve el ego, pero que es equilibrio para el ser, porque es una forma de ver lo que yo no he sido capaz de florecer o sembrar en mí, aquellas partes de la semilla crística que yo no he pensado que yo tengo el don o el talento suficiente, que me lo dice el sol, para hacerlo florecer. Y la inspiración divina llega acá para decirnos todo eso que estás vivenciando en el cuerpo y que tiene que ver con lo que les estaba diciendo ahora, todo eso que estás vivenciando en el cuerpo, todo eso que ahora estás experimentando en tu propio cuerpo, es, y yo te inspiro a que lo veas porque en esas experiencias vas a reconocer lo que el espíritu quiere, ¿sí? En esas experiencias vas a reconocer lo que este guerrero, que es el descubridor, el conocedor de tu energía, te va a decir cómo usarla para poder seguir experimentando la tierra y manifestar un poco más el espíritu, para que esta águila no pierda el foco. ¿Sí? Miren que vuelven y aparecen todos los mismos sellos que yo les hablé en el anterior. Águila, serpiente, guerrero y mago, ¿sí? Y tierra vuelven y se relacionan. Ahora la Tierra aparece como guía para que esta serpiente vuelva y se dé cuenta que en todo lo que está experimentando en la Tierra la está llevando a encontrar un norte evolutivo, que todo lo que aparece como una reacción visceral es una inspiración divina para que yo reconozca lo que el espíritu necesita purificar, para que yo me enfoque en eso, para que yo no me pierda en el drama emocional, para que mi mente no se nuble, para que este guerrero no tenga miedo y sepa abrir esas puertas, cruzar estas puertas del miedo y comenzar esos procesos de uso adecuado de su energía y enfocarlos en la dirección que la Tierra nos está enseñando, nos está mostrando. ¿Sí? Si recibimos toda esta inspiración divina, entonces en esta tormenta vamos a descubrir definitivamente cuáles son los ciclos que vamos a cerrar, ¿sí? Y cuáles son los ciclos que necesitamos seguir viviendo. Y se va a trabajar mucho nuestras creencias, ¿cierto? Porque esta creencia, todas estas creencias nos van a invitar a no explorar lo que necesitamos explorar. Y esas creencias alimentadas por el qué dirán del mundo externo, entonces nos va a decir, no, no exploremos eso, no, no salgamos por ahí, ¿sí? Y el águila por dentro nos está invitando, esta águila rítmica en el preconsciente, está alimentando esta enlazadora de mundos galáctica con una visión más clara, para que ya no se pierda en el drama emocional y pueda determinar cuáles son las creencias que hoy está lista para romper, cuáles son esos ciclos que hoy está lista para cerrar, cuáles son esos dogmas que hemos venido repitiendo que ya hoy puedo decir, no más, por voluntad propia me sigo en este camino para reconocer estos valores superiores del amor, de la ley universal del amor, con los cuales yo hoy me puedo unificar, me puedo hacer uno y me puedo volver íntegro y coherente en su expresión, ¿sí? Sin temor, sin miedo, ¿sí? Él me va a decir cuáles de estos valores superiores estoy yo listo para comenzar a reflejar, porque el guerrero va a saber, son estos los que estoy listo para comenzar a reflejar, esos son los que yo voy a trabajar, porque por otro lado también podría pasar en este punto que yo creo ser capaz de reflejar valores superiores que todavía no he visto, no he integrado, no he experimentado. Y por eso ahora me estoy exigiendo más allá me estoy exigiendo romper creencias más allá de lo que yo hoy soy capaz de hacer. Y entonces este guerrero puede hacer eso y yo puedo convertir mis ciclos de la vida en un desgaste completo de energía, porque me estoy llevando a explorar cosas que todavía no soy capaz y me van a llevar a vivir dramas emocionales que van a ser muy difíciles y que me van a nublar la mente. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar que lo que se materializaría acá es justo en esta onda encantada número 7, vamos a materializar el sello número 7, ¿sí? Justo hoy que estamos estudiando todo esto, para decirnos, todo lo que se va a materializar en mí es un
reconocimiento mucho más profundo de quién soy yo, cuál es mi personalidad y cuáles son las emociones que yo necesito sanar. Nosotros vivimos las tormentas para eso, para descubrir emociones que no nos hemos atrevido a purificar, para que esas emociones salgan a la vista, para que yo las vea, para que yo entienda que mi personalidad está expresando eso, para que yo me pueda centrar en eso y cómo puedo iniciar todo un proceso de reconocimiento de ellas para comenzar a sanarlas, ¿sí? Si yo no he reconocido que todas las tormentas aparecen en mí para materializar un proceso de sanación, es porque yo todavía no he entendido cuál es el objetivo, el propósito de las tormentas o de los cambios o las transformaciones, ¿sí? Esta mano solar, que es la forma de materialización de esta onda encantada a nivel individual, nos dice que si yo he materializado eso, estoy aprendiendo a materializar mi propia sabiduría en las formas en las que yo vivo las cosas. Y si yo estoy haciendo eso es porque estoy aprendiendo a confiar en mi propio norte evolutivo. Yo voy a dudar de esto, pero tengo que centrarme en mi sabiduría para poderlo hacer. Y desde el preconsciente está activado este mago entonado que me está diciendo, confía en el espíritu que habita en ti. El espíritu que habita en ti es lo suficientemente sabio para seguir los rumbos que realmente te llevan a evolucionar. Déjate llevar por la intuición, por este mago conectado a la intuición, por este mago que le revela el poder intuitivo, aquello que te va a llevar por los nortes evolutivos que tú puedes, con los cuales tú puedes entrar en sincronía para llegar a la expresión de esa sanación. ¿Sí? Y entonces una vez materializamos esto a nivel individual, comenzamos a mirar cómo nos podemos perfeccionar. Y entonces nosotros nos vamos a poder perfeccionar cuando todos estos caminos que iniciamos al escuchar el viento, cuando todos estos caminos que decidimos explorar cuando escuchar el viento, cuando estas formas iniciales tomaron, comenzaron a tomar una forma más clara en la expresión de nuestra armonía con relación en el mundo. Cuando somos capaces de expresarnos de una forma más armónica como seres humanos en nuestra personalidad de una forma más armónica. Cuando al reconocer la belleza de nuestra luz y nuestra sombra, no lo hacemos para entrar en un estado de lucha con el mundo exterior, en un estado de desarmonía con el mundo exterior, sino para buscar cómo a través de la sombra yo puedo comenzar a relacionarme con el mundo exterior y comenzar a transformar esa sombra armónicamente en expresiones más luminosas del ser, en expresiones que sean un reflejo más parecido al orden universal. Y cómo eso lo puedo hacer a través de toda esta creatividad, se va a despertar a través de la alegría del niño interior, de este mono planetario azul, que se vincula con el juego de la vida a través de la creatividad de la estrella para comenzar a generar procesos más alegres, procesos que realmente puedan materializar toda la ilusión de ese niño interno. ¿Sí? La tormenta pretende despertar en nosotros cada vez una mayor creatividad para vivir los procesos de transformación. Digamos que esa es la frase más importante que resume este king de la estrella planetaria amarilla. Las tormentas no se viven para apabullar nuestra creatividad. Las tormentas se viven para que nosotros podamos desarrollar la creatividad, para que podamos desarrollar nuestra capacidad artística de vivir los procesos de transformación. Y por último, si yo vivo las tormentas conscientemente, yo llego a esta luna espectral roja King número 89 para reconocer todos los procesos de contención que he llegado a manifestar en mi vida y que ahora puedo salir de esas contenciones, que ahora salgo de esa contención asumiendo que fui yo quien lo contuvo y que por eso los procesos de transformación ya son más fluidos y son más transparentes, porque yo no le estoy echando la culpa al otro de mis procesos de contención. Por eso estoy liberándome, soltándome y al liberar toda esa contención, estoy viendo que también se libera en mí una capacidad de amarme más profundamente, más incondicionalmente, ¿sí? Amo ese ser que reflejé en esta mano solar, ese ser y esa personalidad que está en un proceso de sanación, lo amo profundamente porque ahora que lo decidí soltar para que no se contuviera más, me estoy amando más. No me estoy, digamos, odiando más, porque no me gusta lo que veo, porque no me gusta lo que se transparenta, porque no me gusta lo que comienza a fluir. Antes ahora
en todo lo que está fluyendo en mí a través de estos procesos de transformación, he aprendido a reconocer lo que necesita sanar y lo he dejado fluir libremente. Y en ese momento me amo más y reconozco que ahora, en lugar de impedir las tormentas, yo las voy a propiciar, porque yo ya entendí que cada tormenta es un proceso de autorregeneración de la energía personal. ¿Sí? Em, ¿Qué se materializaría en esta onda encantada entonces? Quien sabe vivir sus procesos de transformación aprende a reflejar un amor muy profundo por sí mismo. Lo veíamos desde el kin anterior. Todo aquello en lo que yo no me amaba, ahora aprendo a amarme. Toda aquella forma de ver mis valores superiores que antes yo renegaba de ella, ahora aprendo a amarla. Porque sé que a través de eso, a través de amar eso, que yo estoy expresando en mi personalidad, así todavía no esté sano completamente, a través de amar eso, los demás van a observar que todos podemos vivir un proceso de transformación y conservar el amor por nosotros mismos. Porque nosotros vivimos un proceso de separación, por ejemplo, de una pareja y empezamos a autocriticarnos mucho. O comenzamos o vivimos un proceso de transformación a nivel laboral, porque me echan de un trabajo, porque estoy tratando de crear una empresa y no me funciona. Y entonces a través de eso yo comienzo a dejar de amarme a mí mismo porque creo que no tengo la fuerza o los dones suficientes o los talentos suficientes para que esta academia crística florezca y produzca en mí procesos de sanación. Entonces yo como al principio no lo estoy viendo así, entonces dejo de amarme a mí mismo. Entonces la tormenta me está invitando a que si algo tengo que alimentar yo durante todos estos procesos es el amor propio. Es que me mire con amor durante los procesos de transformación. Y si yo lo hago, eso es lo que las personas van a ver de mí. Y esa va a ser mi forma de cooperar con el colectivo al cual yo pertenezco. Y si no lo hago, esa va a ser mi forma de cooperar con el colectivo al cual yo pertenezco. Van a ver en mí una persona que no es capaz de amarse a sí mismo a través de los procesos de transformación que vive en la tierra. ¿Sí? Y por último, el legado. La trascendencia de esta onda encantada es que todo aquel que ha aprendido a vivir de una forma consciente sus procesos de transformación, ha aprendido a amar la vida de una forma inocente, en este mono cósmico azul. Ha aprendido a amar la vida de una forma sencilla, tranquila. Ha aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Ha aprendido a darse cuenta que los procesos de transformación no le quitan la ilusión, sino que todo el tiempo regeneran su ilusión, alimentan su ilusión para llegar a crear y alimentan todas aquellas fuerzas y toda aquella energía que se necesita para llegar a crear lo que él quiere crear, para convertirse en ese mago alquimista que se transforma a través del reconocimiento de sus propias emociones, de la sanación de sus propias emociones. Y digamos que ahí terminamos esta onda encantada que vamos a vivir a partir del día de hoy. Los invito como siempre a que me acompañen en el canal, busquen Onda Encantada de la Tormenta y ahí van a encontrar las 13 meditaciones que vamos a vivir desde este día, desde el kin número 79 hasta el kin número 91, ¿sí? En orden, 79, 80, 81, 82, etc. Buena Onda Encantada de la Tormenta que durante Onda Encantada número 2 del invierno galáctico y Onda Encantada número 3 del Castillo Blanco, vamos hacia adentro, que no nos dé miedo entrar en el alma y que al entrar dentro de nuestra alma hacia adentro, no nos llenemos de frío y no nos dejemos, digamos, enfriar tanto hasta llegar a un punto de congelación, que recordemos que detrás de todo proceso de transformación que nos invita a mirar este invierno galáctico y esta onda encantada del castillo blanco, hay un sol que está ardiendo y que quiere salir a iluminar nuestra propia vida. Que no se nos olvide nunca durante todo este recorrido. Nuevamente, entonces, buena onda encantada de la tormenta magnética azul, que se la disfruten mucho y que me acompañen durante estas 13 meditaciones de esta onda encantada número 7 del Sol Maya. Un abrazote para todos, se les quiere mucho.
Muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias a todos por su compañía, por estar ahí conmigo, por estar conectados en esta red planetaria, no conmigo solamente, sino en todo el planeta, en esta red planetaria de conciencia, tratando de traer luz a los procesos de transformación de la humanidad, que es el principal objetivo de esta onda encantada. Un abrazote y chao. Nos vemos en 13 días para la próxima onda encantada.